casi del mal, ¿no? Ya nos va a contar el calor que está pasando y dónde está usted en este momento. Ya damos la bienvenida a todos quienes nos siguen a través de las redes de Plan País. Seguimos con estas entrevistas con los responsables de los equipos de Plan País. Este plan, un proyecto que lanza la Asamblea Nacional con el respaldo, con el apoyo no solamente de los partidos que forman parte del Poder Legislativo venezolano, sino también de ONGs, técnicos, expertos, la sociedad civil que se ha involucrado, se ha sumado a este esfuerzo para sentar las bases del proyecto de reconstrucción nacional. El día de hoy vamos a conversar de un tema clave en este momento, que es el tema agroalimentario. Nos acompañan el diputado Alexis Paparoni, que es coordinador del área agroalimentaria del Plan País, coordinador político, y también Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO y además coordinador técnico del área agroalimentaria de Plan País. Bueno, diputado Paparoni, usted está hablando que está pasando calor. ¿Dónde está usted en este momento? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no puede contar? Bueno, Pedro Pablo, permítame saludar a quienes se han incorporado a esta actividad y decirles que estoy precisamente en Santa Cruz de Mora, municipio Antonio Pinto Salinas, que es uno de los municipios mayor productores de café de Venezuela. Aquí estamos, como ustedes lo pueden ver, utilizando todavía las herramientas del pasado, porque efectivamente no tenemos el combustible para utilizar las herramientas de secado del café en la maquinaria que aquí también tenemos, pero lamentablemente la falta de combustible nos hace llevar a que nuevamente utilicemos los patios. El municipio de Antonio Pinto Salinas, permítame, Pedro Pablo, decirle que es un municipio donde nació Antonio Pinto Salinas, que fue un hombre muerto por la dictadura de Pérez Jiménez, pero también aquí nació el primer asesinado de la dictadura del 45 en las puertas de la Universidad Central de Venezuela. Aquí nació Eutimio Rivas. Estamos los productores, que como ustedes lo saben, este es un pueblo productor de café, al igual que muchos pueblos de Venezuela, y la gente sigue apostando a Venezuela. Realmente muy satisfecho de poder contribuir, de poder tener contacto con los productores a través de este medio, a pesar de esta cuarentena en que estamos. Saludo al ingeniero Aquiles Hopkins y saludo a quienes se han incorporado a esta actividad del día de hoy. Así que aquí estamos a 32 grados, Pedro Pablo, de temperatura, 800 metros sobre el nivel del mar, pero bueno, muy satisfechos de que por lo menos seguimos el trabajo, el que seguimos apostando a Venezuela y seguimos produciendo uno de los mejores cafés del mundo. Aquí estamos, hermano. Bueno, muchas gracias, diputado. Ya usted pone un tema sobre la mesa, que es que continúe el trabajo pese a las restricciones, pero ahora además de todos los problemas que venía arrastrando el productor, tiene que enfrentar la escasez de combustible. Y quisiera tener la opinión y los datos que maneje Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, sobre cómo está afectando esta pandemia el trabajo del productor agropecuario y en particular la escasez de combustible. Gracias, Pedro Pablo. Un saludo para ti, para todos que se han incorporado a la actividad. Un saludo al diputado Paparoni. Ver al diputado Paparoni en esos patios de secado de café y ver cómo regresamos 50 años atrás, pero ver allí trabajando y ver la gente trabajando atrás de él también nos hace ver que podemos mirar rápidamente 50 años hacia adelante si hacemos las cosas de una manera distinta, por dos cosas sencillas. Tenemos potencial porque allí tenemos el café, pero tenemos también a los productores con ganas de hacer las cosas bien hechas. Definitivamente la escasez de combustible es un nuevo golpe para el sector productor primario de alimentos, a nuestras reiteradas denuncias de escasez de fertilizantes, de agroquímicos, de maquinaria, de repuestos para nuestra maquinaria, de la crisis eléctrica.
pues se suma ahora la crisis del combustible. Te valga decir que los estados andinos son de los estados más afectados por la crisis del combustible. Toda Venezuela, todos los estados productores y todos los rubros están afectados, pero de los más afectados han sido los estados andinos. Hoy en día se pierden cosechas de hortalizas en los Andes venezolanos, se pierde parte de la calidad de la poca cosecha que aún sigue saliendo de los estados andinos, pero también se pierde parte de la producción de los ganaderos, de la producción de leche en los estados productores de leche, y también se está perdiendo parte de la producción que está en el centro del país, en los rubros hortaliceros, por ejemplo. Pero quizás lo más importante, Pedro Pablo, el mayor impacto que nosotros hoy en día estamos viendo, no es el que hoy sufre nuestro ciclo, es que no estamos sembrando, es que no tenemos la capacidad de volver a sembrar esa tierra que se cosecha de hortaliza, o que en este momento deberíamos estar iniciando el ciclo de siembra más importante del país, que es el ciclo invierno, cuando se siembra el maíz para la arepa, y no tenemos combustible. Nuestros productores no tenemos gasolina a ir a nuestros centros de producción, a nuestras fincas, y no tenemos diésel suficiente, gasoil, para sacar las cosechas y para hacer frente a un nuevo ciclo de siembra. ¿Qué significa esto? Pues estamos comiendo quizás lo que sembramos hace 2, 3, 4 o 6 meses, pero dentro de 2, 3, 4 o 6 meses vamos a estar consumiendo lo que hoy en día estamos sembrando. Hoy definitivamente se está sembrando bastante menos que lo que se sembró en el último semestre, de tal manera que la crisis en el campo venezolano, la crisis de la ruralidad venezolana, que va a afectar el abastecimiento de alimentos del futuro, realmente es algo que nos llama poderosamente y nos genera una preocupación enorme. Hablan de los desafíos, de los problemas que enfrentan ahora. Yo quisiera ahora, diputado Paparoni, que hablemos también de la propuesta de Plan País. Cuando se piensa también en el futuro, cómo reconstruir este sector tan golpeado por todos los problemas que ya venía señalando el señor Hopkins. ¿Qué trae, qué propone Plan País al productor agropecuario y al sector agroalimentario en general? Bueno, primero ratificar lo que ha dicho el compañero Aquiles Hopkins, de que en los Andes venezolanos se viene acentuando la crisis de falta de combustible, no solamente en este año, sino que ya llevamos varios años aquí para poder llenar el tanque de un vehículo. Había que pasar 2, 3, 4 y hasta 5 días para hacerlo. Y eso lógicamente que ha mermado la producción en el campo. Allí el año pasado apenas se llegó a producir no más del 19% de los productos que consumen los venezolanos. Y de acuerdo a las cifras que hemos revisado, este año no llegaremos a producir más del 12%. De tal manera el que ante esto, quiero decir que la Asamblea Nacional ha venido manejando la situación agroalimentaria desde el primer momento en que asumimos la responsabilidad. Las discusiones que allí dimos fue precisamente el problema de la escasez de alimentos, y por eso allí aprobamos la Ley de Producción Nacional, cuyo objetivo es el incentivo a la producción del campo, pero también a la producción de bienes y servicios. Pero también allí hemos discutido las distintas leyes que tienen que ver con el sector agroalimentario. Allí aprobamos la ley de semillas, que es una ley que fue aprobada por la directiva de la Asamblea Nacional pasada que dirigía Diosdado Cabello, y una ley que le prohíba a los productores sembrar con semillas que no sean originarias afrodescendientes o campesinas. Clasificación esta que no existe en ninguna parte del mundo, y por eso aprobamos una nueva ley para que los productores puedan utilizar una semilla mejorada, para que los productores puedan mejorar la rentabilidad de sus siembras. Pero asimismo, hoy la Asamblea Nacional quien propuso un plan país. El objetivo del plan país es el que luego de la usurpación, vamos, ¿qué vamos a hacer? Un plan país que se va a implementar primeras 90 horas en los 90 siguientes días y en las siguientes 90 semanas. En las primeras 90 horas nosotros aspiramos el que
uno de los problemas por los cuales estamos viviendo, porque es que el problema de la gasolina no solamente está apareciendo ahora, han existido otros problemas desde que estos gobiernos de los últimos 20 años asumieron el control del Estado. Y es que comenzaron a aplicar políticas como la de expropiación, donde han expropiado decenas de fincas, expropiado centenares, miles de hectáreas, más de 6 millones de hectáreas, y eso es lo que nos ha llevado a tener esto. En consecuencia, la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó le propuso al país el Plan País, que no solamente está el área agroalimentaria, sino que son 13 áreas más, entre las cuales está la economía, la educación, la salud, el área forestal, etcétera, etcétera. Y en todas esas áreas hay ya decisiones, hay estudios que se vienen realizando en estos 2 últimos años de qué es lo que debemos hacer luego de la usurpación en esas primeras 90 horas, 90 días y 90 semanas. Porque serían responsables el que intentáramos cambiar el gobierno y que no supiéramos qué hacer cuando asumamos las riendas de la nueva Venezuela. Y por eso este plan, en el área agroalimentaria, ha coincidido el presidente Guaidó en nombrar tanto a un coordinador técnico como a un coordinador político. Y yo puedo decir que es primera vez en que los técnicos y los políticos nos hemos agarrado de las manos y conjuntamente con la industria, conjuntamente con los productores, hemos logrado la presentación de este plan. Hasta ahora nosotros ya tenemos definido los 13 productos que generan las 2.000 calorías que requiere un venezolano, y que esos productos lamentablemente en las primeras 90 días tendremos que importarlos porque no los producimos, pero ya tenemos también estudios realizados a través de la capacidad que tienen nuestros puertos, los puertos colombianos, los puertos brasileros, a objeto de cuánto vamos a tardar para llenar los anaqueles, los supermercados y de las bodegas con estos productos. Pero asimismo, como estaremos trabajando y trayendo esos productos, también estaremos trayendo materia prima para que la industria comience también a generar trabajo, para que además también los productores comiencen a sembrar a lo hecho en Venezuela. Pero asimismo, en el área económica se estarán tomando decisiones para entregarle a la gente las herramientas de cómo comprar esos productos, porque nada haríamos con llenar los anaqueles y que la gente no tenga con qué comprar esos productos. Y asimismo, en los siguientes 90 días, en las 90 semanas, seguir impulsando la producción nacional. Tal como lo decía Aquiles, nosotros tenemos un potencial extraordinario. Lo primero son nuestras tierras. Tenemos alrededor de dispuestas a la producción, tanto del área vegetal, del área pecuaria, del área forestal, y que lamentablemente de eso estaremos utilizando en este momento no más de 15, 17 millones de hectáreas. De tal manera el que tenemos ese potencial. Y el potencial más importante es precisamente los productores venezolanos que seguimos apostando a Venezuela. De tal manera el que este plan, en el caso particular agroalimentario, lo hemos discutido, hemos recorrido el país, hemos visitado la casi totalidad de los estados, la gran número de municipios cuyas economías dependen directamente del sector, de tal manera que es un plan consensuado, es un plan en donde han intervenido los productores, donde ha intervenido la industria, donde han intervenido los técnicos, donde han intervenido los políticos, un plan realmente consensuado, y esta es una precisamente de lo positivo de este plan país agroalimentario. Señor Hopkins, quisiera que me hablara también del aporte de los productores a este plan, pero quiero partir de este punto. La pandemia ha tenido un gran impacto sobre los precios y la respuesta inmediata
del régimen chavista fue la de siempre, intervenir en algunas empresas, aplicar un control de precios. Le pregunto, ¿eso es respuesta? Si no lo es, ¿qué propone el Plan País para una coyuntura tan complicada como la que estamos enfrentando? Mira, dentro de la propuesta del Plan País, la participación o el rol del Estado no es un Estado intervencionista, por el contrario, es un Estado generador de condiciones, una plataforma que va a generar las condiciones para que los sectores productivos podamos operar, para que los sectores productivos podamos hacer lo que sabemos hacer, con una economía de mercado, con las protecciones que tenga que haber. Y basado en el 305 de la Constitución, que no es otro que garantizar el abastecimiento y la seguridad alimentaria del país basado en la producción nacional de alimentos. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros en esta coyuntura del COVID-19 para atender los requerimientos? Bueno, en primera instancia, generando condiciones. El problema del alza de los precios no es un problema de la producción ni de los productores, es una consecuencia de la política monetaria o de la política macroeconómica que nos han impuesto. Aquí los precios suben porque sube el dólar y el dólar sube porque se expande la liquidez monetaria de manera artificial para cubrir el gasto fiscal. Entonces, si aquí se quisiera concertar precios, lo que es que ir a concertar la política monetaria. ¿Qué tendríamos nosotros en este momento? Reglas claras. ¿Qué estaríamos poniendo nosotros en este momento? Reglas claras. Una economía con reglas claras, con un tipo de cambio estable, que genere certidumbre a los sectores productivos, con un sistema financiero que pueda financiar, que pueda otorgar créditos. Hoy en día está suspendido el crédito. ¿Por qué está suspendido el crédito? Por la política del encaje bancario impuesta por el Banco Central de Venezuela. Entonces, con unos sectores productivos que tengan financiamiento y con una política macroeconómica y monetaria que genere estabilidad, donde usted tenga certidumbre y sepa qué va a pasar mañana, entonces nos estaremos dedicando a producir. Lo decía el diputado Paparoni. Venezuela tiene el potencial no solamente de abastecer el consumo de alimentos, Venezuela tiene el potencial de atender una agenda exportable, de convertirse en un oferente de alimentos para el mundo. La población de aquí al año 2050 va a crecer 50% en demanda de alimentos. Y Venezuela es uno de los países llamados a atender la demanda de alimentos creciente. Imagínate tú, Pedro Pablo, no solamente que ya los venezolanos no hagamos cola para conseguir nuestros alimentos. Imagínate tú, esos 17 estados del país cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería. Imagínate todos esos estados rebosados de empleo, de bienestar, con la gente trabajando, un poder adquisitivo, y eso sí se puede lograr. Tenemos que tener que se apueste por lo hecho en Venezuela, por encima de la agenda de las importaciones, que se respete la propiedad privada, que se respete el Estado de Derecho, que se respeten las leyes y la Constitución, que tengamos democracia, que tengamos reglas claras y certidumbre. Todo eso es posible con un Estado gestor y promotor, generador de condiciones para que el sector productivo pueda ofrecer, pueda producir, pueda generar empleo y trabajo. El Estado interventor tiene que acabarse, así como también tiene que acabarse aquel papá-Estado que lo subsidiaba todo. Nosotros con reglas claras, con políticas concertadas entre los sectores productivos, podemos ser eficientes, productivos y competitivos y mirar a mercados internacionales. Por supuesto, quitándole al venezolano el sufrimiento del costo de los alimentos y de tener que hacer colas para comer. Ese futuro es posible, está en nuestras manos y con reglas claras y con un Estado serio y consciente y que de verdad quiere apoyarlo en Venezuela, sin ningún problema lo podemos lograr. Voy a ir sumando preguntas que vienen de las redes sociales. Una de ellas dice, ¿qué propone el Plan País en cuanto al apoyo a los pequeños productores? Existe un plan específico para los pequeños productores, existe un programa especial de desarrollo rural integral. Mira, lo hemos dicho, una de las fortalezas del sistema agroalimentario venezolano, Pedro Pablo, son las organizaciones de productores, las asociaciones de productores. Aquí se ha querido generar una diferencia entre grandes, pequeños y medianos. Todos somos necesarios para afrontar este problema. Nuestras organizaciones de productores también tienen a los pequeños. Nosotros también nos hemos sentado con los consejos comunales y los líderes comuneros, más allá que estemos o no de acuerdo con la visión, todos somos necesarios. ¿Y qué proponemos para ello? Que tengan capacitación, que tengan transferencia de tecnología de verdad, que tengan acceso a la tecnología de verdad, que tengan asistencia técnica, que técnicos los guíen para que ellos también puedan ser eficientes y productivos, que ellos también sean generadores de empleo y también sean generadores y productores de alimentos y que ellos produzcan renta. Ellos también tienen derecho a tener rentabilidad, también tienen derecho a vivir mejor, a incrementar, a mejorar su calidad de vida. ¿Por qué no tienen derecho a tener vehículos, a vivir bien, a tener bienestar y calidad? Eso es lo que nosotros apostamos para los pequeños productores, que puedan subir, que puedan crecer, que tengan apoyo de un Estado que de verdad se ocupe
de ello, se ocupe con hechos y no con palabras, que tengan financiamiento, que tengan asistencia técnica, que mejoren en productividad y que cada día puedan producir más y mejores productos. Diputado Paparoni, otra pregunta que nos viene por las redes sociales. ¿Qué se hará con las empresas expropiadas? Imagino también habla de todo lo que usted señalaba de las tierras que han sido expropiadas, tomadas por el Estado. Sí, efectivamente, eso es también un estudio que hemos venido haciendo. El gobierno usurpador en estos 20 años han expropiado a más de 354 empresas que tienen que ver con el sector agroalimentario. Esas primeras 90 horas es efectivamente devolvérselas a sus dueños, y las que el gobierno ha pagado, pues tendremos que buscar gente capacitada para que las ponga a funcionar y luego entregárselas a la inversión privada, porque el Estado no tiene por qué estar produciendo aceite, el Estado no tiene por qué estar vendiendo pollo, el Estado no tiene por qué estar haciendo otra cosa distinta a la de garantizar la educación, a garantizar la salud, a garantizar la seguridad de los venezolanos, de tal manera que esas empresas serán devueltas. Y además, igualmente lo tendremos que hacer con las tierras que han expropiado, el de devolverse a sus dueños, y aquellas tierras en donde efectivamente productores pequeños lograron producir de acuerdo con los propietarios, pero para pagárselas, de tal manera que aquí hay garantías para unos y para otros, y eso es lo que busca el plan país. Pero además, Pedro Pablo, de acuerdo a lo que decía, es verdad, requerimos una estabilidad económica, pero también requerimos de una estabilidad jurídica, y eso es lo que hemos venido haciendo en la Asamblea Nacional, con la aprobación de la Ley de Producción Nacional, con la aprobación de la Ley Semilla, pero ahora estamos discutiendo una ley especial con la cual aspiramos el de reformar leyes como la ley de tierra, como la ley de precios justos, y otras leyes que tienen que ver con el sector, porque lo que creemos es que hay que darle a los productores una seguridad jurídica para que en Venezuela vuelva a haber inversión, porque tal como lo expresaba Chile, los productores y los venezolanos en general, lo que queremos es trabajar, lo que queremos es el que el trabajo nos permita el de vivir en mejores condiciones a las que tenemos actualmente, que el trabajo nos dé el dinero suficiente para darle educación a nuestros hijos, para tener una buena vivienda, para tener comodidades, de tal manera que eso es lo que buscamos con el Plan País, el que todos nos podamos beneficiar, unos y otros, sin importar ni la ideología, sin importar la condición social ni la condición económica. Un plan país para todos los venezolanos. Otra pregunta que llega por las redes, señor Hopkins, o que se repite, una preocupación es el tema del abastecimiento. ¿Cómo hacer para garantizar esa seguridad alimentaria que mucho se ha cacareado en el discurso, pero que en la práctica luego vemos todas las dificultades que tiene la gente para poder tener acceso a los alimentos? Pero Pablo, la única manera de garantizar un abastecimiento de verdad para el venezolano es apuntalado sobre la producción nacional. ¿Qué hemos planteado nosotros en Plan País? Estamos conscientes que hoy en día el campo venezolano está abasteciendo cerca del 15% de ese consumo deseable que deberíamos tener los venezolanos. Entonces tenemos que estar conscientes que en el arranque algo vamos a tener que importar. Pero ojo, y muy importante esto es basado sobre la producción nacional y sobre lo hecho en Venezuela. Tiene que haber en un arranque importación de productos terminados, lo que no se estén produciendo aquí. Vamos a tener que importar materia prima. Voy a poner un ejemplo. ¿Estamos produciendo en Venezuela todo el maíz o todo el arroz que se requiere? Pues la respuesta es no. Entonces, ¿va a haber que importar alguna materia prima? La respuesta es sí. ¿Cuándo la vamos a importar? Cuando no esté saliendo la cosecha nacional. ¿En qué cantidad la vamos a importar? Solo en lo que es necesario para cumplir con el abastecimiento, descontando la producción nacional. Pero desde el primer momento también tenemos que traer todos los insumos, los agroquímicos, los fertilizantes, la maquinaria, los repuestos para recuperar lo hecho en Venezuela. Porque el objetivo es que en el primer año nosotros podamos crecer entre 150 y 200%, o sea, duplicar la producción nacional en el primer año y apostar a que en unos 4 o 5 años ya con lo hecho en Venezuela estemos abastecidos
siendo entre 70 y 80% del consumo nacional. Esto enfocado, ¿cuál es la orientación de esto? En lo que tú preguntaste, el abastecimiento de alimentos. Esa es la prioridad. El venezolano, que no falte la comida del plato del venezolano, siempre partiendo de lo hecho en Venezuela, apuntalando lo hecho en Venezuela. Porque es que lo hecho en Venezuela es lo que nos va a generar empleo, es lo que nos va a recuperar el poder adquisitivo, es lo que nos va a devolver el bienestar en las zonas rurales del país y es lo que nos va a devolver la calma y la tranquilidad, que no tengamos que seguir haciendo colas. No podemos depender de las importaciones, que es lamentablemente la agenda que se ha impuesto en Venezuela en los últimos años. Aquí las importaciones de alimentos pasaron de 1.500 millones de dólares a 12.000 millones de dólares, pero mientras crecían las importaciones, la producción nacional venía cayendo y tiene 12 años de las importaciones. El pueblo lo sentía, pero hoy llegamos a la verdad. Se expropiaron empresas que hoy no producen nada, se expropiaron cerca de 6 millones de hectáreas que hoy lo que producen es lástima, y ya no tenemos aquellos ingresos extraordinarios productos de la renta petrolera, porque también destruyeron la industria petrolera. Ahora nos quedamos sin dinero y sin producción nacional. Esto abastecimiento fundamentado en lo hecho en Venezuela sobre la producción nacional para generar calidad de vida, empleo y bienestar en todo el país. Voy con una última pregunta, tenemos que ir cerrando ya la entrevista para los dos. Y va enfocado en este aspecto. Usted señalaba, señor Hopkins, el tema del petróleo, siempre está en el discurso el tema petrolero, el tema de la minería, pero pensando en plan país, ¿qué rol jugaría el sector agroalimentario en el desarrollo del país? Que en esa Venezuela del futuro que plantea plan país, bueno, ¿qué rol jugaría en la economía, en el desarrollo de Venezuela, el sector agroalimentario? Podemos comenzar con el diputado Paparón. Bueno, efectivamente, el plan país, tal como muy bien se ha venido dibujando en esta entrevista, tiene como fundamental objetivo es el que logremos la producción de lo hecho en Venezuela. Y lamentablemente el problema de la escasez de combustible es uno de los problemas que nos aparecen nuevamente, pero no es el único que hemos tenido en el sector. En el sector, problemas antes de la escasez de combustible, problemas como la falta de maquinaria, como la falta de fertilizantes, de semillas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos ha llevado a lo que aquí les decía, a que no estemos produciendo los alimentos que requerimos los venezolanos. De tal manera, el que lamentablemente, Pedro Pablo, no hay otra alternativa. Estamos dispuestos a hacer las leyes, estamos dispuestos, hemos hecho un plan extraordinario para luego de la usurpación, pero lamentablemente, buscarle la solución a todos estos problemas, tenemos que actuar en función de la propuesta que ha hecho el presidente Guaidó, y es un gobierno de transición, un gobierno de emergencia nacional. Ya tenemos que entender el que con el gobierno de Nicolás Maduro, con el gobierno de la usurpación, no habrá posibilidad de buscarle solución a los problemas de los venezolanos, no solamente al problema de la escasez de alimentos. Con Maduro en la presidencia no habrá posibilidad de darle solución al problema de la escasez de medicina, del problema de la educación, del problema de la inflación, del problema de la inseguridad. En consecuencia, la propuesta de un gobierno de transición, de un gobierno de emergencia nacional, es en este momento lo que los venezolanos tenemos que apuntar y unirnos para lograr que efectivamente logremos el cese de la usurpación. De tal manera, el que no hay posibilidades de buscarle solución a ninguno de los problemas que tenemos los venezolanos que no sea con la salida de Nicolás Maduro. Señor Hopkins, lo escuchamos. Sí, pero Pablo, mira, Venezuela no va a dejar de ser un país petrolero. Lo que sí tiene que dejar es de ser un país monoproductor y monoexportador de petróleo. La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, se acabó porque el mundo evolucionó. Pues en Venezuela tenemos que dejar de ser un país dependiente del petróleo, y el sector agroalimentario nacional, el sector primario de la producción, está llamado a ser un factor fundamental en la construcción, en la reconstrucción de esa Venezuela, en ese país que todos soñamos. Te lo decía
hace unos minutos, no es solamente para garantizar el abastecimiento a los venezolanos, no. En el pasado, 1 de cada 3 empleos o 3 de cada 10 empleos tenían que ver con el sistema agroalimentario nacional. En 17 estados del país, la primera actividad económica es la agricultura y la ganadería. Somos un país tropical, aquí no hay nieve, nosotros podemos producir todo el año. La demanda de alimentos del mundo va a crecer 50% de aquí al año 2050. Venezuela, con un gobierno de estímulo, con reglas claras, con apoyo a los sectores productivos, está llamado a atender parte de esa demanda de alimentos en el mundo. Tenemos la tierra, tenemos los productores agropecuarios y tenemos las ganas, y lo vamos a hacer. ¿Qué necesitamos? Un gobierno serio que se ocupe y que apueste por lo hecho en Venezuela y que de verdad priorice a los venezolanos. Ese es el camino y eso es lo que nosotros estamos construyendo. Bueno, queremos agradecer al diputado Alexis Paparoni, coordinador político del área agroalimentaria de Plan País, también a Aquiles Hopkins, presidente de FEAGRO y coordinador técnico del área agroalimentaria de Plan País, por esta conversación. Muchas gracias a todos ustedes. Continuamos con este esfuerzo de Plan País para continuar transmitiendo sus propuestas, sus iniciativas, y estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar allí. Gracias a ustedes, Pedro Pablo. Saludos. Gracias. Saludos a todos. Seguro. Hasta luego.